Hermanos, gracia y paz. Le agradecemos al Señor poder estar juntos nuevamente alrededor de su presencia, buscándole, honrándole, acercándonos a Él para conocer un poco más acerca de su consejo, acerca de su palabra. Recuerda que el Señor Jesucristo ha dicho en la Biblia, en Juan 6:63, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos un alimento espiritual, ¿sí? Así como nuestro cuerpo necesita alimento, nuestro espíritu necesita alimento. Y el Señor nos ha dicho que sus palabras son espíritu y son vida. Entonces nos acercamos a sus palabras, a la palabra del Señor, porque ellas son las que alimentan nuestro espíritu, ¿sí? Entonces, en esta ocasión, nuevamente, con el favor de Dios, nos vamos a acercar a su palabra, porque recuerde que Pablo decía que él no cesaba de dar todo el consejo de Dios. El consejo de Dios en la Escritura es muy amplio. El Espíritu Santo tiene muchas cosas para enseñarnos a nosotros. Y recordando aquellas palabras que dijo Pablo en 1 Corintios 10 y en Romanos, que las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento o en la Taná, sucedieron como ejemplo para enseñarnos a nosotros. Cuando hay un mal ejemplo, nosotros lo vemos para no caer en tal grado de desobediencia, como dice la Escritura. Pero cuando hay un ejemplo claro, un ejemplo fidedigno, un ejemplo bíblico, verdadero, entonces nosotros tomamos ese ejemplo. Porque el mismo Pablo dice que habla en Romanos acerca de las pisadas que tuvo nuestro padre Abraham, unas pisadas de fe. Entonces nosotros como creyentes bíblicos nos acercamos a la Escritura y empezamos a considerar esas pisadas. Aquellas pisadas que sean de fe, aquellas pisadas que sean del Espíritu Santo, esas pisadas entonces nosotros las seguimos. Y Hebreos 13 nos dice de que nosotros tenemos que considerar la fe de nuestros dirigentes y imitarla cuando es una fe genuina y una fe verdadera, ¿cierto? Entonces Pablo le decía a los hermanos, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces vamos a mirar en la Escritura, en el consejo de Dios en su palabra, aquellos ejemplos que nos dieron los apóstoles y los profetas para seguirlos o no seguirlos, para seguir su ejemplo o para considerarlo, aprender de esa experiencia que tuvieron aquellos profetas y reyes y apartarnos de ellos, ¿sí? Vamos a considerar la vida de un rey de Israel, o por decirlo más puntualmente, de un rey de Judá. La Escritura dice en Apocalipsis que nosotros, los creyentes, cada uno de los redimidos, ha sido hecho por la sangre de Jesucristo un reino de sacerdotes, o reyes y sacerdotes, ¿cierto? Entonces vamos a tomar el ejemplo de un rey en el Antiguo Testamento, cómo fue su reinado, y vamos a mirar que se parece mucho a la experiencia que nosotros tenemos. Vamos a mirar de este rey qué cosas nosotros podemos tomar para seguir sus pisadas y qué cosas no podemos, qué cosa no vamos a tomar de él. Vamos a mirar de este rey su aspecto positivo, el aspecto en el cual dejó guiarse por el Espíritu Santo, y vamos a ver su aspecto negativo, el aspecto en el cual no le dio la primacía al Espíritu, a la guianza del Espíritu Santo en su vida. Entonces vamos a considerar esos aspectos en esta reunión y en la próxima reunión. Vamos a ir a Primera de Reyes capítulo 15. Vamos a leer el versículo 8 para empezar. Entonces, ya dijimos, los creyentes sobre la faz de la tierra somos hechos reyes y sacerdotes. En el Antiguo Testamento Dios nos dio mucho ejemplo de los sacerdotes. ¿Cuándo? Cuando en el desierto se levantó el tabernáculo, se escogió a la tribu de Aarón para servir como sacerdotes. Ahí vemos nosotros que es un sacerdote, ¿cierto? Y tenemos muchos ejemplos a seguir y muchos ejemplos a no seguir. Por ejemplo, un ejemplo a no seguir, los hijos de Aarón, ¿cierto? Los que murieron quemados, ¿cierto? Por no seguir la guianza y sobrepasar el testimonio de la palabra. Pero también hay un testimonio en los reyes, ¿cierto? Reyes y sacerdotes. Dios también nos dejó un ejemplo con los reyes. En este caso nos dio muchos ejemplos. En este caso, primeramente con David, ¿cierto? Aunque el primer rey de Israel fue Saúl, porque primero no es lo espiritual, sino lo natural, después lo espiritual.
después nos muestra a David, que es una clara tipología de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a considerar la vida de Asa, rey de Israel, y vamos a mirar en 2 reuniones algunos aspectos importantes de la vida de Asa que pueden enseñarnos a nuestra vida como creyentes. Asa, su nombre, en etimología hebrea significa sanador o médico. Eso es más o menos lo que significa Asa. Y esto lo vamos a enlazar en la segunda reunión para mirar cómo murió Asa, de qué murió Asa. Primer libro de Reyes, capítulo 15, vamos a leer el versículo 8 para empezar. Viene hablando el contexto, Reyes, acerca de la experiencia de los reyes de Israel y de Judá, ¿cierto? En Israel existía, cuando Israel empezó a entrar a Canaán a tomar la tierra prometida, existía el gobierno por los jueces, ¿cierto? Luego, después del último juez, que fue Samuel, se empezó a entrar la monarquía en Israel. Ya se empezaba a gobernar por reyes. Recuerda que el pueblo le dice a Samuel, Samuel, queremos un rey como todas las naciones, un rey que podamos palpar y tocar, ¿cierto? Porque no queremos tener ese rey invisible que tenemos. Samuel habla con Dios y Dios le dice a Samuel, no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. A causa de eso se les da por rey a Saúl, ¿cierto? El primer rey de Israel. Luego de puesto Saúl, se establece como rey a David, por lo que dijimos ahorita. Primero es lo natural y luego lo espiritual. Se establece como rey a David. Y empieza David, Dios por medio de David, a darle cumplimiento a ciertas promesas que le hace a Abraham del territorio que iba a poseer Israel, ¿cierto? Luego vemos el reinado de Salomón. Finalizando el reinado de Salomón, se establece cuando muere Salomón su hijo como rey, que se llama Roboam, ¿cierto? En los días de Salomón, el reino de Israel se divide en 2. 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur, que era Judá y Benjamín. A partir de ahí se empieza a hablar de los reyes de Judá y de Israel, ¿cierto? Entonces, vamos a considerar 2 aspectos del rey de Judá, que se llama Asa, ¿listo? Entonces, Abías, como dice la Biblia textual, era hijo de Roboam, y Roboam era hijo de Salomón, ¿cierto? Primera de Reyes 15:8. Durmió Abías con sus padres, o sea, murió, y lo sepultaron en la ciudad de David. Y reinó Asa su hijo en su lugar, ¿cierto? Entonces, ya el Espíritu Santo nos va a introducir en el reinado de el hijo de Abías, que era el bisnieto de Salomón, ¿cierto? Y entonces primero nos introduce diciendo que reinó. Ahora nos va a empezar a mostrar el Espíritu Santo por los escritores de Reyes y Crónicas cómo fue el reinado de Abías, ¿cierto? Y es ahí donde nosotros entramos a decirle a los hermanos y a cada uno de nosotros, es que nosotros miramos la experiencia de estos reyes y se parece mucho a nuestra experiencia en algunos aspectos. Miremos entonces qué podemos aprender de la Escritura de aquello que formó el Espíritu Santo en algunos reyes. Durmió Asa con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa su hijo en su lugar. Vamos a mirar algunos aspectos en Crónicas, en segundo libro de Crónicas, capítulo 14, que es el texto paralelo que nos habla acerca del reinado de Asa. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Y es muy importante establecer los reyes de Israel que fueron reyes mientras Asa era rey. Por ejemplo, mientras Asa fue rey de Judá, en Israel era rey Jeroboam, su hijo Nabat, el hijo de Nabat Baasa, el usurpador después que destronó a Baasa, que fue Sinri. Luego el usurpador del reinado de Sinri, Onri. Y después de Onri, el hijo de él quedó como rey, un rey que fue muy conocido en Israel porque hizo lo malo y se casó con Jezabel, el rey Acab. O sea, estos reyes
reinaron mientras en Judá reinaba rey Asa, rey de Judá. Entonces miremos algunos aspectos del reinado de Asa desde el libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas 14, versículo 1. Amén, hermanos. Voy a leerlo de la Biblia textual. Segundo libro de Crónicas 14, versículo 1. Vamos a leerlo de la Biblia textual. Durmió Abías con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa. En sus días la tierra estuvo en paz durante 10 años. Mire, hermanos. El Espíritu Santo, lo primero que nos muestra de la característica del reinado de Asa es que hubo paz. O sea, fue un reinado muy parecido al reinado de Salomón. Salomón viene de la raíz hebrea shalom, que significa paz, ¿cierto? Entonces, la primera característica del reinado de Asa era que fue un rey que reinó cuando había paz, ¿cierto? Pero recuerde, aunque haya guerra en nuestro entorno, recuerde que tenemos el Dios de paz. Y el Dios de paz os dará paz en todo momento y en todas las cosas, ¿cierto? Entonces, aunque la característica de él era que hubo paz, pero no en todo momento, porque él también entró en guerra, ¿cierto? Pero empezando, el Espíritu Santo nos muestra de que una de las características era de que en este reinado hubo paz, ¿sí? En sus días la tierra estuvo en paz durante 10 años, pero el Espíritu Santo nos va a explicar por qué. Por eso leímos la Biblia textual. Porque la Biblia textual dice en el versículo 2, e hizo Asa lo bueno, en Reina y Valera 60. La Biblia textual dice, porque, ¿sí? Pues, o sea, ¿por qué estuvo en paz? Pues Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Yahvé, su Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué le dio la paz a Asa? Que siguió los mandamientos y la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces, él entendía que aunque lo sitiaran, aunque hubiese guerra en su entorno, Dios era un Dios de paz, ¿cierto? Que lo que él estuviese experimentando, cualquier cosa en su entorno, Dios seguía siendo un Dios de paz. Entonces la paz vino, ¿por qué? Porque buscó a Yahvé Elohim de todo su corazón, ¿cierto? Y Dios se dejó hallar de él. Y esa manifestación que se halla de Dios en Asa es la paz. Bueno, porque es que recuerde que nosotros hemos dicho algo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y la imagen de Dios, que es su Hijo Jesucristo, o sea, el carácter de Cristo, no se forja en un solo hermano. El carácter de Cristo se forja en todo el cuerpo de Cristo. El cuerpo universal de Cristo. El cuerpo místico de Cristo. Y cuando nos reunimos, juntos manifestamos la imagen de Cristo, hermano, ¿cierto? Entonces, en Asa podemos ver nosotros la manifestación de la paz de Dios, ¿cierto? Versículo 3, bueno, entonces ya dijimos el 2, pues, estuvo en paz, pues, Asa hizo lo recto. Versículo 3, porque, otro aspecto, ¿cierto? ¿Cierto que sí? O sea, la paz es un producto de acercarnos a la palabra de Dios. La paz es un resultado de buscar al Dios de la paz, de guardar su palabra, de creer su palabra y de ponerla por obra, hermanos. ¿Por qué lo sabemos? Mira lo que dice acá de Asa. Porque, relacionando a que hubo paz, ¿cierto? A que hizo lo recto. Y en ese hacer lo recto, en ese conocer la palabra de Dios, pues él, ¿qué tenía que hacer o qué debía hacer? Establecer un juicio recto como rey que era en Judá, ¿cierto? Reinar de acuerdo a los mandamientos, los decretos y los preceptos del Señor. Entonces recuerde, el Señor había dicho en la ley, no tendrás otros dioses fuera de mí. No hará imagen ni escultura, ni te postrarás ante ella. Entonces Asa conoce la palabra, guarda la palabra, ¿cierto? Y el versículo 3, porque suprimió los altares del culto extraño
y los lugares altos, ¿sí?, donde Israel adoraba a otros dioses, y quebró los pilares y taló las aceras. ¿Sí ves? O sea que, ¿qué sucedió con Asa? Acabó con todo tipo de idolatría, porque la palabra de Dios prohíbe la idolatría. Entonces él, al acercarse a la luz, ¿cierto?, conoce la palabra del Señor y la pone por obra y la guarda, ¿cierto? Entonces, al ver que Israel estaba lleno de idolatría por causa de sus padres, pero cuando nosotros empezamos a mirar el reinado del padre de él, que es Abián o Abías, por ejemplo, Abías en Primera de Reyes 13, nos cuenta cómo fue el reinado de Abías, ¿cierto? Y el reinado de Abías se caracterizó porque no hizo lo bueno ante los ojos de Yahvé, Elohim, como el padre de Abías, como el abuelo de Abías, que había sido Salomón, hermanos. Entonces dice, porque suprimió los altares, el culto extraño a los lugares altos, quebró los pilares y taló las aceras. Verso 9, y preste atención. Un rey sabio, justo, sabe que debe reinar desde la palabra. Sabe que debe establecer leyes desde la Biblia. Y al mismo tiempo, él debe instar al pueblo a que se acerque y busque la palabra del Señor, ¿cierto? Por eso esos lugares, hoy, lastimosamente, en el cristianismo, que no enseñan a los hermanos que busquen la palabra, son lugares que van en contra de la voluntad de Dios, ¿cierto que sí? Entonces, por ejemplo, 4. Y mandó a Judá a que buscara a Yahvé, el Dios de sus padres, y que pusiera por obra la ley de sus mandamientos. En los 3 capítulos más o menos que aparecen de Asa en toda la Biblia, una de las particularidades, al menos unas 9 veces, aparece este término. Y mandó Asa a Israel, a Judá, a que buscara a Dios de todo su corazón. Era un rey que amaba al Señor. Era un rey que deseaba hacer la voluntad del Señor. Era un rey que deseaba estar en la palabra de Dios, estar en la luz del Espíritu Santo. 5. Quitó además de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes del sol, dice acá. De alguna manera los israelitas habían introducido el culto a la adoración al ejército de los cielos, ¿cierto? Y el reino tuvo paz bajo su mando. Versículo 6. También edificó ciudades fortificadas en Judá. ¿Por qué edificó ciudades fortificadas? Porque, ya que la tierra estaba en paz, ¿sí? Entonces, la edificación se da en 2 aspectos. En la paz o en la guerra. O en la guerra y en la paz, ¿cierto? Pero siempre tiene que darse la edificación. Recuerde que el Señor Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y se va a edificar en el aspecto que Él lo dice, en medio de la guerra. Pero aquí Asa, en su momento, edificó en paz. También edificó ciudades fortificadas de Judá, ya que la tierra estaba en paz y no había ninguna guerra contra él en aquellos años. ¿Ven atención? Aquellos años. Porque hubo un tiempo en que sí entró en guerra, ¿cierto? Entonces Dios hay veces deja ciertos enemigos para probar nuestro corazón, para probar cómo reaccionamos nosotros a su palabra, hermano, ¿sí? Pues Yahvé le había dado reposo. Y la Biblia, Reina y Valera 60, dice, porque Yahvé le había dado paz, ¿cierto? Entonces, él en esa paz, ¿qué fue lo que hizo? Edificar. Entonces, el mandamiento es edificar en paz o edificar en guerra. ¿Cómo lo sabemos? La edificación en guerra nos la presenta Nehemías. En Nehemías se ve que edificaban con una mano y con la otra mano tenían la espada. Ahí es la edificación en la guerra. Pero aquí en este aspecto también tenemos la edificación en la paz. Pero también, ¿cuál es el aspecto de la edificación en la paz? Porque las situaciones que nosotros estemos viviendo no deben influir en la no edificación de la casa de Dios. ¿Sí? ¿Sí entendemos? No, que yo tengo este problema, que a mí me duele esto, que me está pasando esto, entonces por eso no participo en la edificación de la casa de Dios. No. Cuando estamos buscando al Dios de la paz, que nos da paz en todo momento,
es que es en esa paz que va a haber edificación, ¿cierto? Es en esa paz que nosotros estamos experimentando que puede surgir también el edificio de Dios, tanto en la guerra como en la paz, hermano, ¿cierto? La paz se puede dar en momentos de guerra. ¿Por qué? Porque hay paz en nuestro corazón. La paz de Dios no está suscrita a lo que sucede en nuestro exterior. La paz de Dios es en el corazón, en el interior de la persona, hermano. Amén. Si Dios nos quiere dar paz en nuestro entorno, amén, edificamos en medio de la paz. Pero si el Señor de alguna manera quiere permitirnos entrar en confrontación, en guerra, pues también debíamos tener la misma actitud, edificar en medio de esa situación. Volvamos a Primera de Reyes 15 entonces, que es nuestro texto base. Ahora vamos a leer el versículo 9. Ya leímos el 8 y reinó Asa en su lugar, y ya miramos entonces unos aspectos de ese reinado, ¿cierto? 9. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, muy importante, que el Espíritu Santo nos da el año del reinado de Jeroboam. Jeroboam reinó en Israel 22 años. O sea que aquí cuando el Espíritu Santo nos escribe 2 años antes de que acabe el reinado de Jeroboam. Y eso es muy importante porque Asa va a entrar en guerra con uno de los descendientes de Jeroboam. ¿Listo? En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar en Judá. Entonces el Espíritu Santo siempre nos contrasta los reinados. Casi siempre nos dice, en el 10º año del reinado de Ezequías, por decirlo así, comenzó a reinar Zimri. El Espíritu Santo siempre en Reyes nos coloca esas dos propuestas. Y reinó, presta atención, 40 años en Jerusalén. Ya anteriormente David había reinado 40 años. Y reinó 41 años, disculpe. Y reinó 41 años en Jerusalén. Ya David había reinado 40 años. Ya Salomón había reinado 40 años, ¿cierto? Reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalón. Ahorita vamos a considerar el aspecto de la madre de Asa, que va a ser un aspecto bien importante de lo que hoy vamos a considerar. Versículo 11, presta atención. Asa hizo lo recto ante los ojos de Yahvé como David su padre. Entonces, la Escritura, el apóstol Pablo nos dice lo que el Espíritu Santo le decía a los hermanos: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, ¿cierto? Eso hace relación con el texto que acabamos de leer, ¿cierto? Porque aquí nos está mostrando que los reyes imitaban a David, ¿cierto? Hizo lo bueno de acuerdo a David, su padre. Aunque recuerde, Asa no era hijo literal de David, era un descendiente de David, pero ese es el lenguaje que utiliza la Escritura. Entonces, nosotros siempre tenemos modelos, ¿cierto? Nosotros tenemos modelos. Los apóstoles, las iglesias en el tiempo de los apóstoles tenían una figura y un modelo a imitar que eran los apóstoles, ¿cierto que sí? Los apóstoles tenían una figura y un modelo a imitar que era ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso Pablo a algunos les dice, sé imitadores de mí. O sea, mírenme cómo es Cristo en mi vida. Mire cómo camino, mire cómo actúo, mire cómo hablo, ¿cierto? Pero en algunas partes Pablo también le dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. O sea, al Señor Jesucristo, que es el Hijo amado del Padre. Entonces, eso tiene que ver con lo que estamos nosotros considerando acá. David dejó un ejemplo de la realidad de un reinado espiritual. David dejó el ejemplo de un hombre espiritual. ¿Que David se equivocó? Claro, de que nosotros somos hombres y nosotros nos equivocamos, ¿cierto que sí? Pero David amó al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con todo su entendimiento. Y por eso el Espíritu Santo lo coloca como referente, ¿cierto? Sed imitadores de David. Por eso dice, hizo lo bueno conforme a David, su padre. El contraste lo presenta Jeroboam. Hizo lo malo
conforme a Jeroboam. O sea, era el modelo para lo malo, la imitación de lo malo, ¿cierto? Jeroboam fue la imitación del diablo. En cambio, David fue la imitación del Hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, por eso nos dice, Asa hizo lo recto ante los ojos de Yahvé como David, su padre, porque quitó del país a los sodomitas, dice esta versión. La Biblia textual dice, varones consagrados a la prostitución ritual, dice la Biblia textual. Entonces, ¿qué pasaba? En ese tiempo ya se estaban estableciendo templos de adoraciones a Astarte, a Astaró, ¿cierto? Y entonces en esos templos, cuando se presentaba adoración a esos otros dioses, iba incluido los actos sexuales ilícitos, ¿cierto? Hombres y mujeres. Por eso el Espíritu Santo coloca esa palabra ahí, sodomitas, la Biblia textual, varones consagrados a la prostitución ritual. Eran tanto hombres como mujeres, ¿cierto? Tenían relaciones sexuales en esa presentación de sacrificios a los otros dioses, orgía. Había de todo, hermano, ¿cierto? ¿Qué hizo Asa? Como conocía la palabra, como estaba en la luz del Señor, eso no es de acuerdo al testimonio de Dios. Eso no es de acuerdo al reinado de Dios ni de David. Entonces, ¿qué hace? Porque quitó a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho, hermano, ¿sí? Entonces, en este caso, el padre de él era Abián o Abías, y Abías había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Por ejemplo, Primera de Reyes 15:3 dice que Abián anduvo en todos los pecados de su padre que había cometido antes de él, ¿cierto? Porque Roboam anduvo en unos pecados, ¿cierto? Porque quitó del país los sodomitas, quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. 13. También privó a Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente del Cedrón. Este es el último aspecto que vamos a considerar, porque es el aspecto en que nos vamos a centrar hoy. Maaca, la madre de Asa. 14. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo el corazón de Asa fue perfecto para con Yahvé toda su vida. También metió en la casa de Yahvé, trajo a la casa de Yahvé lo que su padre había dedicado, y lo que él dedicó, oro, plata y alhajas. Amén. Entonces, estamos conociendo un rey que también amaba al Señor. Estamos conociendo un rey que buscaba guardar la palabra del Señor. Estamos conociendo un rey que es un ejemplo, en lo que estamos leyendo, a seguir y a imitar, porque hizo lo bueno ante los ojos de Yahvé. Buscó agradarle con todo el corazón al Señor, porque vio un ejemplo en David. El testimonio de David, hoy en Israel incluso, a David lo conocen como el rey. De todos los reyes de Israel, cuando se habla de David, se sigue hablando como el rey David. Cuando se habla con Salomón, bueno, sabe uno que es el rey. Cuando habla uno de Ezequías, sabe que es el rey, pero la escritura es bien enfática cuando se dirige a él, el rey David, hermano. Amén. Entonces, hay un suceso que ya hemos hablado de él, del rey Acab con Josafat, que se unen, rey de Judá, creo que Josafat es hijo de Asa, y entonces Acab va a ir a la guerra con Josafat. Entonces le dicen que si no hay un hombre de Dios, un profeta, para que él les profetice y les diga si deben ir a la guerra. Entonces Acab le dice, tengo uno, pero no me gusta que me profetice porque siempre me profetiza el mal. Entonces es una particularidad. Cuando nosotros estamos en pecado, ¿cómo va a llegar la palabra de Dios a nosotros? Pero cuando nosotros estamos siguiendo la voluntad de Dios, la misma pregunta, ¿cómo va a llegar la palabra de Dios a nosotros? Entonces, como Asa en este momento estaba haciendo lo agradable ante los ojos del Señor, vamos a mirar cómo va a llegar la palabra de Dios a Asa. Vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 15. Va a ser los dos libros en que nos vamos a estar considerando. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Entonces, como Asa había hecho lo bueno ante los ojos, quitó los altares de culto extraño, la adoración a las aceras, la adoración al sol, quitó los sodomitas de la tierra, empezó a reformar
las cosas en Israel de acuerdo a la palabra de Dios. Empezó a dar un reinado más acorde a la palabra de Dios. Entonces, como estaba en ese momento Asa viendo al Señor, viendo su palabra, guardando su palabra, colocándola por obra, en ese momento viene un profeta a él. Vamos a leer. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Es un profeta. Y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Yahvé estará con vosotros, si vosotros estuvieses con él. La Biblia textual dice, donde dice sí, dice, Yahvé estará con vosotros mientras vosotros estuvieses con él, ¿cierto? Entonces, el Señor Jesús nos dice en Juan 15, en la parábola de la vid: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿sí me entiendes? Entonces, aunque Asa lo estaba haciendo, el rey estaba permaneciendo en Dios, estaba guardando y permaneciendo la palabra del Señor. Entonces, la palabra de Dios viene a nosotros de acuerdo a nosotros como estemos con el Señor. Si estamos haciendo lo malo, va a venir la palabra de reprensión, va a venir la palabra de exhortación, ¿cierto? Por causa del pecado. Pero si estamos buscando al Señor, va a venir una palabra de fortalecimiento. Por ejemplo, Yahvé estará con vosotros si vosotros estuvieses con él. Y si le buscares, será hallado de vosotros, mas si le dejares, él también os dejará. Pasemos al versículo 7. 7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. ¿Eso a qué equivale? A lo que dice el Nuevo Testamento. Nuestro trabajo en Dios no es en vano. Eso es lo que equivale en el Nuevo Testamento. Esa es su correspondencia, ¿cierto? Entonces, Asa, lo que estás haciendo, síguelo haciendo. Estás perseverando en el Señor, sigue perseverándolo. Estás guardando su palabra, sigue guardándola. Estás acercándote a la luz del Espíritu, síguelo haciendo. ¿Por qué? Porque aparte de que es beneficioso para nosotros y lo necesitamos, le dice, hay una recompensa para la labor de nuestras manos, hermanos. Amén, qué precioso, ¿cierto? Entonces mire cómo llega la palabra cuando se está buscando al Señor. Una palabra de fortalecimiento, una palabra de consuelo, una palabra para que nos impulse a seguir adelante, ¿no? 8. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra. Ese fue en el momento en que él hizo eso. Y de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Yahvé que estaba delante del pórtico de Yahvé, hermano, ¿cierto? Entonces, la palabra, el Espíritu lo fortalece para que siga perseverando en esa obra que ha iniciado por dirección del Señor. Porque es que, hermano, Asa lo que estaba haciendo, no lo estaba haciendo de imaginación propia. Asa lo que estaba haciendo era guardando el testimonio de la palabra. Y mire que cuando viene la profecía de Azarías, ¿qué hace? Repara el altar. ¿Para qué es el altar? Para ofrecer sacrificios al Señor, hermano. Amén. Vamos a mirar en el Nuevo Testamento su equivalente. Vamos a ir a Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Ahorita volvemos al texto donde nos quedamos. Versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. Va a empezar el Espíritu Santo por Pablo a hablar acerca de la panoplia, la armadura de Dios. Lo mismo que la imagen de Dios, la armadura de Dios se la colocan todos los miembros del cuerpo. No va a haber un miembro del cuerpo que tenga todas las partes de la armadura. Es un testimonio corporativo, es una armadura corporativa. Tú tienes el escudo, tú tienes el yelmo, tú tienes la palabra. Entonces, cuando estamos juntos, tenemos la panoplia de Dios, tenemos la armadura de Dios. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos
fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Asa? Fortalecido por la palabra y por el Espíritu, empezó a poner por obra y a hacer esa edificación en Israel, hermano. Por eso la Escritura dice en Zacarías, no es con espada, no es con ejército, ¿cierto? Es con su Espíritu, es con su fuerza, que todo lo podemos en Él, hermano. Amén. Volvamos a Crónicas, donde estábamos, el 15. Ahora leamos el versículo 9. Entonces dice que Asa cobró ánimo, o sea, fortaleceos con el Espíritu Santo. Cobró ánimo. Versículo 9. Después de la profecía, después de la palabra, segundo libro de Crónicas 15:9, donde nos quedamos. Después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón. Presta atención, porque hermanos, recuerde, Asa reinaba en Judá y en Benjamín. ¿Cierto que sí? El resto hacía parte de las 10 tribus del norte del reino de Israel. Pero presta atención a lo que pasó acá. Después reunió a todo Judá y Benjamín, con ellos los forasteros de Efraín y de Manasés y de Simeón. Manasés, Efraín y Simeón, ¿a dónde pertenecían? A Israel, ¿cierto? ¿Por qué ellos se pasaron donde Asa? ¿Por qué se añadieron al reino de Judá? Porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Yahvé, su Dios, estaba con él. ¿Qué es esto entonces? Un testimonio del Espíritu Santo, hermano. O sea, el Espíritu nos da testimonio cuando Dios está involucrado en una obra, en un reinado. Y el Espíritu Santo le ha dado testimonio a los de Israel que Yahvé estaba con Asa, que Asa estaba reinando desde la Biblia, desde la luz y la dirección del Espíritu Santo. Entonces, obviamente, cuando ese testimonio llega a nuestra vida, y en este caso que llegó a Israel, pues ¿qué hacían ellos? Se adherían a ese testimonio, hermano. Amén. Qué precioso, hermano, ese testimonio. Viendo que Yahvé, su Dios, estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Yahvé del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Recuerde que había reparado el altar, ¿cierto? El altar de bronce para ofrecer sacrificios. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Yahvé, el Dios de sus padres. ¿Quién? Las personas que estaban a su cargo, las personas las cuales él reinaba. Él los instó a que lo buscara. ¿Y qué dijeron ellos? Prometieron solemnemente que buscarían a Yahvé, el Dios de sus padres, de todo su corazón, de toda su alma. ¿Por qué? Porque ese era el mandamiento, hermano. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, hermano. Entonces nosotros siempre nos instamos los unos a otros a amar al Señor. Amarlo con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro entendimiento. Y presta atención a lo que dice el texto. Y cualquiera que no buscase a Yahvé, el Dios de Israel, muriese. Grande o pequeño, mujer o hombre. La Biblia textual dice muriese ejecutado, hermano. O sea que era ley en Israel en los tiempos de Asa buscar al Señor, hermano. ¿Cierto que sí? Ahora, hermano, recuerde que la ley es espiritual, ¿cierto? La ley es espiritual. ¿Qué pasa si nosotros no buscamos al Señor? ¿Qué pasa si nosotros no guardamos su palabra? ¿Qué pasa si nosotros nos apartamos del Señor? Santiago habla de ese aspecto como muerte, ¿cierto? No hablando de muerte eterna, ¿cierto? Porque los creyentes no morimos eternamente, ¿cierto? Pero sí hay se pierde el gozo de la salvación. Y un creyente que pierde el gozo de la salvación camina como si estuviera en Adán, muerto. ¿Cierto que sí? Con la vida antigua que ella tenía, ¿cierto? Entonces el mandamiento en el tiempo de Asa era el que no buscara al Señor, que muriera, ¿no? Y juraron a Yahvé con gran voz y júbilo, a son de trompetas y de bocina, de chofar. Y todos los de Judá se alegraron de este juramento porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. ¿Y qué dice? Y fue hallado de ellos.
Nosotros no tenemos más del Señor porque no le buscamos más. Si le buscásemos más, tuviésemos más del Señor, hermano. Y Yahvé les dio paz por todas partes. Devolvámonos entonces a Primera de Reyes 15, versículo 13. Y vamos a mirar este aspecto. Si hubiéramos seguido leyendo, el versículo 16 nos va a hablar de Maca, la madre del rey. Pero entonces vamos a leerlo desde Primera de Reyes 13. ¿Cuál es el contexto en que llega el versículo 16 de lo que estamos leyendo? El contexto es que se fortalece con el poder del Señor, que empieza a destruir todos los altares, quitar toda la idolatría de Israel, y en ese proceso, en ese contexto es que llega el versículo 16, y a una Maca madre, rey de Asa, él mismo la depuso de su dignidad. Pero vamos a leerlo de Primera de Reyes 13 primero. Primera de Reyes 15, versículo 13. Preste atención. También privó a Maca de ser reina madre. Primero, Maca no era la madre de Asa, porque recuerde que ese lenguaje es utilizado constantemente. Acabamos de leer que Asa era hijo de David, como David su padre, pero Asa no era hijo de David, era descendiente, ¿cierto? Aquí Maca era la abuela de Asa, ¿cierto? Maca, la abuela de Asa, él la privó de ser reina madre, como viuda, como reina en Israel. ¿Por qué la privó de ser reina madre? Y este va a ser el centro del mensaje que estamos presentando hoy. Porque había hecho un ídolo de acera, además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. ¿Listo? Maca era la esposa de Absalón, uno de los hijos de David. Era la abuela de Asa, no era la mamá. ¿Listo? Entonces vamos a leer ahora el testimonio de Crónicas, donde quedamos ahorita. Segunda de Crónicas 15, versículo 16. Preste atención. Y esto va a ser muy importante, sobre todo en estos tiempos que nosotros estamos viviendo y en estas fiestas, hermanos. Porque nosotros, por causa de las fiestas que estamos viviendo, negamos al Señor. Negamos el testimonio del Señor. Y vamos a ver qué dice la Biblia. Segunda de Crónicas 15, 16. Y a una Maca, recuerde, en el contexto de que vino la profecía, que él fue fortalecido, que él quitó la idolatría, en ese contexto, y a una Maca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen, la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Mira, hermanos, Asa no negoció con su madre por el hecho de ser su madre. Con todo y eso que era su madre, la depuso de ser reina madre, porque lo que estaba haciendo iba en contra de la voluntad del Señor. Asa le dio prioridad a la palabra de Dios. En Asa tuvo más peso el testimonio y el espíritu de la palabra que su misma mamá, en este caso su abuela, su misma familiar, ¿cierto? Vamos a leer su contexto paralelo en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10. Y en la segunda reunión entonces consideraremos el aspecto negativo de Asa. Vamos considerando el aspecto en el cual fue guiado por el Señor. Pero también hay otro aspecto que debemos considerar. Mateo 10, versículo 37. Presta atención. Esto fue lo que pasó con Asa. Recuerde, Asa amó a Dios. Le buscó con todo su corazón. Mateo 10, 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Cierto que sí? El que ama más a padre o a madre, no es digno de mí. Entonces, Asa amó más al Señor que a su madre. Porque donde hubiese amado más a su madre, le da el primer lugar a su madre, deja que su madre levante esa idolatría en Israel, ¿cierto?
Pero en Asa había algo que tenía peso, y era la palabra y el testimonio del Señor. Y no le importaba si a su madre le gustaba o no le gustaba. Si quitaba la estatua de acera, no la quitaba. ¿Por qué? Porque él tenía celo y tenía más peso el testimonio de la palabra del Señor en su vida. Entonces podemos decir que Asa amó más a padre y a madre, ¿cierto? Te ámolo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama más a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Y eso qué significa? El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros le damos el primer lugar a nuestros familiares, no estamos llevando la cruz por causa del testimonio del Señor, hermano. El texto si le damos un texto, sumemos la palabra, y queremos traer en estos momentos el caso de los levitas. Recordamos cuando Moisés estuvo en el monte y Dios le dio las tablas de la ley. Entonces cuando ellos bajaron, Josué le dice, hay alboroto de música en el pueblo. Y Moisés le dice, no, eso no es alboroto Josué le dice, hay alboroto de guerra. Y Moisés le dice, no es alboroto no es estruendo de guerra, es estruendo de música. Cuando baja, ¿qué había? Idolatría. Israel estaba adorando a Apis, un becerro de oro. Entonces Moisés dijo, ¿quién está de parte de Yahvé? Los levitas se juntaron con él e hicieron un juicio. Ese día, dice la escritura, creo, murieron 33,000 de Israel por causa del juicio y el celo del Señor. Entonces vamos a leer en ese contexto porque tiene relación con lo que estamos considerando. Deuteronomio 33, versículo 8. Deuteronomio 33, versículo 8. Moisés dando una bendición antes de morir. A Leví dijo, tu Tumín y tu Urín sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto. ¿Sí? O sea, eso quiere decir que no reconocía a sus padres y a su madre, no reconocía lo que ellos estaban haciendo, que era en contra del Señor. Y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó también acá? Los levitas le dieron el primer lugar a Dios, amaron más a Dios que a su padre y a su madre, ¿cierto? Porque aquí está diciendo, no los conoció. Y cuando hicieron juicio con Moisés, los levitas hicieron juicio en Israel, no tuvieron en cuenta que eran familiares por el celo del Señor, hermano. Dios debe tener el primer lugar en nuestros corazones, hermano. Tomemos la palabra, Lucas 14, 26. En ese mismo contexto. Lucas 14, versículo 26. Lucas 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, su madre, sus hijos, hermanos y hermanas, y también a su propia vida o a la vida de su alma, no puede ser mi discípulo, ¿cierto? Entonces recuerde que aquí no está hablando de un aborrecimiento literal. Ese es un lenguaje figurado que utiliza el Señor Jesucristo. Porque si el Señor nos manda amar a nuestros enemigos, ¿cómo nos va a mandar a aborrecer a nuestros familiares? ¿Cierto? Entonces la palabra griega acá, donde dice aborrece, misei, significa amar menos. Amar menos, ¿cierto? El asunto no es de amar, el asunto es de que nuestro amor, que en el amor que nosotros tengamos por Dios, no esté el amor que nosotros tengamos, no esté por encima del amor que tengamos a nuestros familiares. Que el primer lugar en todas las cosas, nosotros no se la demos a nuestros familiares, sino al Señor, ¿cierto? Y máxime, en estos momentos que estamos viviendo unas fiestas religiosas, en las cuales nosotros negociamos
con nuestros familiares y le damos el primer lugar a nuestros familiares y dejamos a Dios de segundo por no guardar el testimonio del Señor. Pero estamos viendo que hay un hombre que no le importó que era su madre, su abuela, ¿cierto? Y era reina madre y la depuso porque amó más al Señor, le importaba más el testimonio del Señor y la palabra del Señor, hermanos. Amén. Entonces, cuando nosotros no aborrecemos a nuestros familiares por causa del testimonio del Señor, o sea, amar menos que a Dios, pues hermano, no podemos darle honra a nuestro Señor Jesucristo. No podemos darle la honra y la gloria que Él se merece, hermano. Veamos un texto, Juan 5, versículo 23, ahí más adelante. Juan 5, versículo 23. Juan 5, versículo 23. Entonces, ¿para qué el Señor nos pide que lo amemos más a Él y que aborrezcamos a nuestros familiares? Versículo 23. Para que todos honren al Hijo. Lo que experimentó Asa fue una honra para Dios. Cuando se honra a Dios, se honra a su Hijo. Cuando se honra a su Hijo, se honra a Dios. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, cuando nosotros estamos deshonrando a nuestro Señor Jesucristo, deshonramos su cabeza. La cabeza de Cristo, que sería nuestro Dios, hermano. ¿Y cuando lo deshonramos? Cuando amamos más a nuestros familiares. Cuando le damos el primer lugar a nuestros familiares. Primer lugar que le corresponde a Dios, hermano, ¿cierto? Que eso termina siendo idolatría, porque estamos colocando en nuestro corazón a alguien diferente que es a Dios, hermano. Muchas veces nosotros o muchas veces nuestro familiar. Y cuando no aborrecemos a nuestros familiares, pues tampoco estamos honrando al Señor, hermano. Primero honramos al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? También nosotros debemos tener un trato con nuestros familiares, naturalmente, ¿cierto? Pero recuerde que en ese trato debe haber un resplandor de la luz. Recuerde que el Señor dijo, en el contexto también que estamos hablando, Él vino a traer espada y división. En un hogar 3 iban a estar contra 2 y 2 iban a estar contra 3. El padre contra la madre, el hijo contra la madre, contra el padre. ¿Por causa de qué? De la luz, de la división que hace la luz, hermano. ¿Se me entiende? Pero recuerde, es un proceso. Asa llegó a eso por guardar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor llegó a él, porque quería agradar al Señor. Entonces la luz va llegando a la vida de Asa y la luz va llegando a nuestra vida para empezar a hacer separación, ¿cierto? Y para empezar a colocar en nuestros corazones quién tiene el primer lugar. Y terminemos entonces con Primera de Reyes 15, versículo 14, vamos a leer la parte B. Primera de Reyes, versículo 14, en la parte B. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Yahvé toda su vida. Qué precioso, ¿cierto? Qué precioso el testimonio que da el Espíritu Santo acerca de este rey, hermano. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para Yahvé, su Dios, toda su vida. O sea, fue un hombre, a pesar de las cosas que vivió, siempre miró al Señor. Siempre amó al Señor, siempre amó a su palabra. Ese es el testimonio que está dando la Escritura, el Espíritu Santo, acerca del reinado de Asa, ¿sí? Entonces, en esta primera reunión consideramos este primer aspecto de cómo Asa se dejó guiar en su reinado y en su vida por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y ese texto con el que terminamos es un texto a imitar. Amó y siguió a Dios con todo su corazón. A eso nos referimos cuando Pablo decía, sed imitadores de mí. Entonces las cosas que en la Escritura tienen peso y relevancia porque han buscado al Señor, son las cosas que nosotros debemos considerar y pedirle al Señor entonces que podamos también seguir ese ejemplo y guardar ese testimonio. En la próxima reunión entonces consideraremos el aspecto de los reyes y de nosotros cuando dejamos de mirar al Señor, hermano. Amén. Porque recuerde, también hay otro aspecto que debemos considerar. Amén. No debería ser así, pero
Recuerde que Dios está tratando con hombres, hermano. Amén, hermanos. Vamos entonces a orar al Señor. Vamos a agradecerle que pudimos compartir un aspecto de su palabra.